Cuentan que una vez 6 sabios ciegos, inclinados al estudio, quisieron saber qué era un elefante. Como eran ciegos, decidieron hacerlo mediante el tacto. El primero en llegar junto al elefante chocó con su ancho y duro lomo y dijo, «Ya veo, es como una pared». El segundo, palpando el colmillo, gritó, «Esto es tan agudo, redondo y liso que el elefante es como una lanza». El tercero tocó la trompa retorcida y gritó, «Dios me libre. El elefante es como una serpiente». El cuarto extendió su mano hasta la rodilla, palpó en torno y dijo, «Está claro, el elefante, es como un árbol». El quinto, que casualmente tocó una oreja, exclamó, «Aún el más ciego de los hombres se daría cuenta de que el elefante es como un abanico». El sexto, quien tocó la oscilante cola, acotó, «El elefante es muy parecido a una soga». Y así, los sabios discutían largo y tendido, cada uno excesivamente terco y violento en su propia opinión. ¿Crees que conseguirán saber cómo es un elefante discutiendo entre ellos? ¿Acaso sirve de algo intentar averiguar quién tiene razón? Existen dos características esenciales inherentes al ser humano que, paradójicamente, nos resulta bastante complicado conciliar. Por un lado, poseemos una dimensión social y normalmente tendemos a actuar colectivamente y no de forma individual y, por otro, cada uno de nosotros somos seres únicos e irrepetibles, y poseemos una particular manera de pensar y de entender el mundo muy específica. Si ahora reflexionamos de manera panorámica, nos daremos cuenta de que todo aquello que nos perturba de algún modo, tanto social como personalmente, guarda una estrecha relación con esta característica torpeza nuestra a la hora de gestionar esa ineludible diversidad con el fin de producir respuestas conjuntas mínimamente coherentes. De este modo caemos en cuenta de cómo esos continuos y permanentes roces en nuestras relaciones cotidianas con los demás nos alejan entre sí, generando una profunda y mutua insatisfacción que, en forma de conflicto, suponen además el germen de toda manifestación de violencia en sus diferentes aspectos. Por consiguiente, dada su importancia, merecerá la pena meditar, sin apuro, con respecto a qué estamos haciendo exactamente en ese sentido. Por otro lado, si tuviésemos que expresarlo con una sola palabra, diríamos que el modelo de sociedad que hemos constituido entre todos es básicamente de carácter competitivo. De hecho, el término competitividad, que viene a ser la capacidad de vencer, superar o quedar por encima del otro, se ha convertido sorprendentemente, hoy en día, en una apreciada virtud. No nos ha de extrañar, por lo tanto, que habitualmente optemos por gestionar esa variedad a la que hacíamos referencia compitiendo, luchando o, incluso peleando entre nosotros, que es, en definitiva, a lo que estamos acostumbrados hasta el punto de no saber siquiera obrar de otro modo. Así, cuando hemos de llegar a un acuerdo con otros, no se nos ha ocurrido nada mejor que emplear una sofisticada técnica denominada discusión. Dicha metodología descansa, como no podría ser de otro modo, sobre una profunda filosofía que consiste en suponer que de todos los puntos de vista posibles solo uno de ellos es el real o verdadero. Lógicamente esa cierta perspectiva coincide siempre con la propia y jamás con la ajena. De ese modo, cuando nos encontramos con alguien que posee una opinión diferente a la nuestra, intentamos por todos los medios sacarle de su error, ya que, si solo existe una realidad válida que corresponde además con la que nosotros percibimos, él lógicamente estará equivocado. El problema es que ese otro opera del mismo modo y se inicia así una aparente comunicación que no es sino una superposición de monólogos que, en función del grado de empecinamiento mutuo y del tiempo libre disponible, durará más o menos y que, después del cual, ambos saldrán de ese bucle del mismo modo que entraron, dado que no ha existido, en ningún momento, intercambio de información alguna. En el mejor de los casos, si somos un tanto educados, dejaremos que el otro exponga sus razones mientras pensamos acerca de qué le vamos a decir nosotros en vez de escucharle. ¿Para qué vamos a intentar entenderle si sabemos de sobra que está completamente equivocado? Como siempre actuamos así, tendemos a considerar que la existencia de puntos de vista diferentes es la causa de que existan desavenencias. Sin embargo, en el clásico ejemplo de la botella, constatamos que nadie sería tan necio de creer que medio llena constituye una afirmación más acertada que medio vacía o viceversa. Es decir, cabe perfectamente la posibilidad de coexistencia de puntos de vista diametralmente distintos sin que ello genere el menor atisbo de polémica. Por consiguiente, concluimos que es la manera que poseemos de manejar esa variedad de perspectivas, elevando meras impresiones subjetivas a la categoría de planteamientos objetivos, y no la heterogeneidad misma de enfoques factibles, lo que genera, en última instancia, el conflicto. Para comprender mejor todo esto, vamos a fijarnos en el siguiente ejemplo. A la pregunta B,
¿Cómo lo describiríamos? ¿Qué pensaríamos de alguien que afirmase que se trata claramente de 4 flechas que apuntan hacia adentro? ¿Le diríamos que está cometiendo un grave error? ¿Intentaríamos, tal vez, comprender por qué expresa semejante opinión? ¿Seríamos conscientes en todo momento que afirmar que las flechas apuntan hacia afuera es un mero punto de vista y no la realidad misma? ¿Valoraríamos la posición del otro al mismo nivel que la nuestra? ¿Aguantaríamos la tensión por imponer al otro nuestra particular perspectiva? ¿Podríamos mordernos la lengua antes que calificar de estupidez el sostener que las flechas apuntan hacia adentro? ¿Cuál sería nuestro comportamiento en tales circunstancias? Numerosas personas optarán seguramente por no admitir siquiera como posibilidad que las flechas del dibujo apuntan hacia el interior del mismo. Obrar así, tal y como venimos advirtiendo, supone elevar un punto de vista particular a la categoría de realidad misma, iniciando de ese modo una más que probable controversia.